Esto es un aviso. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas. En esta oportunidad tenemos un invitado de honor, directamente de Colombia, Medellín, pero antes de presentarlos doy espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Luego de nuestros auspiciantes, ahora sí, tengo el honor de presentar al doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada, presidente de la Sociedad de Peritos en Documentoscopía. Le doy la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Luis Gonzalo? Muy bien, muchas gracias, Federico. Un saludo muy cordial para usted, para todo el equipo del canal y para los que están pendientes de este programa. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Si le parece, en este mismo instante vamos a empezar esta entrevista tan esperada. Y, bueno, son muchos los temas, pero lamentablemente tenemos 30 escasos minutos, así que vamos a ver si podemos capturar la esencia de esta entrevista y de esta disciplina tan interesante que es la documentoscopía. Para empezar, Luis Gonzalo, quería preguntarle sobre, dado que tenemos un público también que es aficionado, hay términos que tal vez todavía no están muy bien definidos. Entonces, arrancamos ya bien fuerte. ¿Documentología o documentoscopía, o podemos decir que son términos regionales de acuerdo a donde esté situado el perito, lo va a llamar de una manera u otra? Sí, lamentablemente ese es uno de los muchos problemas que tenemos en nuestra especialidad, la falta de un vocabulario de general aceptación, de universal aceptación, que es un principio básico en cualquier especialidad científica, en cualquier rama del saber que aspire a ser científica. Nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera en el nombre de nuestra profesión y ni en el nombre de la disciplina o disciplinas que aplicamos en nuestros estudios. Aquí en Colombia decimos documentología forense. En Argentina muchos dicen documentología, pero hacen sinónimos documentología y documentoscopia. Para nosotros la voz documentología es más amplia. La documentología sería la ciencia general del documento, de todo tipo de documentos sin distingo ninguno de naturaleza o clase. O sea que los documentos electrónicos, todos tipos de documentos serían objeto de estudio de la documentología. La documentología forense es la aplicación de los principios generales de esa ciencia general de la documentología, así la entendemos en Colombia, a los fines del proceso judicial y administrativo. Proceso judicial en cualquier orden, civil, penal, laboral, administrativo, qué sé yo, canónico, lo que sea, cualquier naturaleza, un proceso judicial. Y eso sería documentología forense. En muchos países se le llama documentoscopia, y en México específicamente documentoscopía. Pero como le digo, no hay una unanimidad de criterios sobre el nombre de la disciplina. Es el problema menos grave porque tenemos problemas de más fondo en nuestra especialidad. Clarísimo, y bueno, era importante este punto porque, bueno, muchas veces se entendía que la documentoscopía abarcaba algo que la documentología no, pero después de esta aclaración quedó, digamos, de una manera, bueno, más entendible. Luis Gonzalo, no puedo evitar, y tengo que hablar de este tema, dado que soy docente investigador, inevitablemente hace muchos años fui estudiante, y no había manera, sobre todo desde el lugar de docente, no había manera de abordar el aula sin extender a los alumnos bibliografía, y dentro de esa bibliografía se encontraba el libro Falsedad Documental
y Laboratorio Forense, que luego fue reimpreso en el año 2013, donde, bueno, la estética ya del libro, casi le diría un manual, es hermoso y la verdad que hemos aprendido mucho de ese libro. Entonces, bueno, hay muchas preguntas para hacerla. La primera, obviamente, para todos los que somos docentes, investigadores y alguna vez intentamos escribir un artículo, nos gustaría saber, bueno, desde qué lugar lo escribió, cuáles fueron sus motivaciones para hacer este gran libro. Bueno, Falsedad documental y laboratorio forense es uno de mis libros. El primer libro que yo escribí sobre nuestra profesión se llama El dictamen grafotécnico. Ese libro, El dictamen grafotécnico, se publicó en septiembre de 1979, es decir, hace ya 42 años. Y la intención con ese libro era recoger por lo menos lo más importante de las clases que yo dictaba a los abogados que se estaban especializando en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Medellín, haciendo el posgrado de 2 años en Derecho Penal y Criminología, allí en la universidad, y yo dictaba la materia, como se le llama aquí, de grafología forense y documentología forense. Recogí las lecciones allí. Es un libro que desafortunadamente tuvo muchísimos problemas, fue mi primera aventura editorial, por así decirlo, y allí pues se recogieron esas lecciones, pero el libro no tuvo corrección de pruebas. Yo mandé los originales a Bogotá, fue un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá el que se interesó en la publicación del libro, por allá, muy lejos de mi sede, y a mí me llegó el libro ya hecho sin tener oportunidad de revisar siquiera las pruebas. Y salió con errores tan garrafales como dictamen con tilde en el título mismo del libro y cosas por el estilo, jeroglífico con G, etcétera, etcétera. Muy descorazonador para un autor Nobel y para cualquier autor ver que su trabajo sale en esa forma. Eso sumado a los errores conceptuales que desde luego hubo. Yo hace 42 años sabía menos y conocía menos de lo que ahora conozco y puedo saber, digamos, tantos años estudiando y sobre todo aplicando y practicando, pues se aprende mucho, ¿no? Bueno, ese fue el primer trabajo que yo publiqué. Yo quedé tan descorazonado con el libro que dije no lo vuelvo a publicar, no vuelve a salir el libro, pero los alumnos insistían que querían el libro y que, pues, que aprovechara para sacar una segunda edición corregida. Se intentó y en el año de 1994 se lanzó una segunda edición del libro, ya corregida y aumentada, como se dice en todos estos casos, intentando corregir los errores conceptuales míos y sobre todo los errores de orden tipográfico, digámoslo así, y de diagramación del libro que tuvo la primera edición. Ese libro se agotó en cuestión de mes y medio, se publicaron 1.500 libros y en cuestión de mes y medio se agotó por completo. Hubo que hacer una reimpresión, pocos meses después, se agotó también totalmente y dije yo, bueno, el dictamen grafotécnico ya cumplió su cometido, voy a trabajar en otro proyecto editorial y me dediqué a trabajar en falsedad documental y laboratorio forense, un libro que me demandó muchos años de estudio, de investigación, y que vino a salir por allá en el año 2004 y se publicó por Señal Editora de Medellín, aquí en Colombia. El libro se agotó muy rápido aquí en Medellín y se publicó, pues, y se mandó a muchos países, a España, en fin, a México, a Venezuela, etcétera. Pero Ediciones La Roca se enteraron de que ese libro estaba aquí y ellos querían lanzarlo allá, Alfonso La Roca, y entonces hice un contrato con Ediciones La Roca y salió el libro allá en Buenos Aires. Se contrató con Ediciones La Roca una primera edición. Después me enteré que el libro se había agotado y que Ediciones La Roca había hecho una reimpresión de la que quedan, entiendo, todavía algunos ejemplares. El libro intenta recoger, digamos, lo que yo enseño en mis clases, lo que yo comparto con los colegas y con los que me escuchan en mis conferencias y en mis charlas sobre la materia, y sobre todo lo que encuentro en mi ejercicio profesional, con las cosas interesantes que los casos interesantes que a uno le tocan en la vida profesional, examinados no desde el punto de vista casuístico, sino a un nivel conceptual general, tratando de poner un poquito en orden los conceptos, porque teorizar sobre un tema es tratar de poner en orden las ideas, es construir un sistema ideológico, y en eso consiste la ciencia, en tratar de estructurar un sistema de ideas
sobre una determinada rama o área del mundo exterior. Eso es el esfuerzo, digamos, que hice yo en el dictamen, en el falsedad documental y laboratorio forense. El libro está todavía, creo que quedan algunos ejemplares disponibles. Y desde luego es un trabajo mucho más profundo, más extenso que el dictamen grafotécnico. Pero a pesar de tantos años, 42 años de haber publicado la primera edición del dictamen grafotécnico y unos años después, en 1994, la segunda, me han pedido que por qué no revivo el dictamen grafotécnico. Y entonces yo dije, pues es que eso es como resucitar un cadáver, resucitar un muerto, porque han transcurrido tantos años. Es tanta el agua que ha pasado bajo los puentes, que ya tratar de presentar los mismos temas a los que hice referencia en esa primera edición, en un trabajo actualizado, pues es prácticamente hacer otro libro. Pero me dejé tentar de mis alumnos y de mis colegas y amigos de por acá, y me metí en esa aventura, y me encontré con que volver a publicar el dictamen grafotécnico ya no se podía hacer en 550 páginas más o menos que tenía ese libro, sino en muchísimas mucho más de 1000 páginas. Entonces salió el primer tomo, entonces salieron 3 tomos sobre la temática del dictamen grafotécnico, la misma temática, es decir, los mismos tópicos, al fin y al cabo es la misma especialidad, pero con enfoques muy diferentes, con temas nuevos. Se desecharon otros temas que yo había incluido en esas ediciones anteriores, y se rediseñó totalmente la obra, y sobre todo con cambios profundos y muy radicales, no solamente en lo que es, digamos, la aparatología de laboratorio, las técnicas de investigación y de verificación de la fenomenología gráfica, sino, es decir, en lo que yo opino sobre lo que es y debe ser esta especialidad del conocimiento. Entonces salió la primer tomo, está en este momento de prensa, debe salir en unos 8 o 10 días máximo, porque ya está listo totalmente el trabajo, publicado por Ediciones Medina Liber. Es una editorial europea, pero que tiene aliados sí, en muchos países. Y entonces, por ejemplo, en México, ahora que estuve en un congreso internacional allí en la ciudad de Querétaro y también dictando unas conferencias en la Ciudad de México, pues me pidieron muchos ejemplares, la gente tomó nota y solicitaron, encargaron los libros, y ya vamos a despachar a México, pero los libros de México se van a imprimir en México. Este libro se edita con un nuevo sistema editorial, no con el sistema tradicional de que uno escribe el libro, lo manda el editor lo corrige, hace una corrección ortotipográfica, después una corrección de estilo, después sacan unas pruebas, el autor revisa las pruebas, las aprueba, y una vez aprobadas ya pasa el proceso de impresión. Aquí esas primeras etapas son las mismas, pero la impresión se hace por demanda. Si una vez listo el libro, se pidió un solo libro, se imprime un solo libro. O sea que la persona pide el libro y dependiendo del país donde se solicite, se imprime allí en ese país o en un país más cercano. De manera que se le hace llegar a la persona a su dirección postal el ejemplar que pagó en un tiempo muy breve. La editorial dice que en 3 días, yo creo que póngale 6 o 7, una semana, le estará llegando el libro a su domicilio. Y este libro se llama el peritaje documentológico, principios y antecedentes. El peritaje documentológico, principios y antecedentes. Es una obra de 670 y pico de páginas, y es solo el tomo primero de algunos de los temas que se trataron en el dictamen grafotécnico, obviamente tratados de manera muy diferente. Yo traté de conservar la estructura original del dictamen grafotécnico porque al fin y al cabo sería como una especie de reedición del libro. 3 en punto. Pero son tan radicales los cambios y tan profundos que hubo que extenderse mucho, y pues resultan 3 tomos distintos, y el primero de ellos con 670 y pico de páginas. Esa es la realidad actual. Bueno, realmente me resulta muy interesante, y con todo respeto, no le fue suficiente tener el libro Falsedad Documental y Laboratorio Forense, que realmente lo considero un libro muy sólido, pero también muy generoso,
que últimamente eso se ha perdido, la generosidad de información. Todo eso se ha encontrado en el libro. Sin duda, creo que el éxito y haber atravesado muchas fronteras, ¿no? Porque es un libro que se lee en cualquier parte del mundo. De hecho, cuando yo trabajo mucho haciendo pericias, y cuando leo las pericias de mis colegas, nunca falta una cita de la bibliografía de Luis Gonzalo Velázquez Posada. Y no contento con esto, sale este otro libro que seguramente hay mucha profundidad y también generosidad en el ejercicio de la profesión, que muchas veces eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque somos académicos, nos gusta la teoría, pero si no hay retroalimentación entre la práctica y la teoría, muchas veces todo esto no funciona. Así que, gracias, es casi le diría una primicia, el libro que está en esta etapa seguramente de impresión, ¿verdad? Así Sí, que acá lo vamos a esperar ansiosamente. Cerrado el tema de bibliografías, que realmente la tenía muy pendiente esta charla, quería hablar un poco de lo que nos convoca en breve, ahora para el 18, 19 y 20, para este Congreso CIBDO virtual 2021 con sede en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, ¿sí? 11º Congreso, o sea que antes hubo un montón más. He tenido el honor de concurrir a muchos de ellos en distintos lugares del mundo y quería, si podíamos repasar rápidamente el anteúltimo Congreso, año 2018, España, Salamanca, Universidad festejando los 800 años, no es un dato menor. Exactamente. Uno de los eventos con los cuales se conmemoró la Universidad de Salamanca sus 800 años de fundación fue la celebración de nuestro Congreso Internacional, que lo auspició la universidad, se publicó, se hizo allí el Congreso en las instalaciones de la Universidad de Salamanca y se publicaron las memorias de ese Congreso, que están preciosamente editadas y se pueden conseguir solicitándolas directamente a la Universidad de Salamanca. Allí están todas las ponencias, o el resumen, el extracto de todas las ponencias, muy en forma admirable, y quedó muy bien la publicación. Sí, como usted muy bien lo dice, este es el 11º Congreso. CIBDO nació en Caracas, Venezuela, en el año de 1999, y un año después de haberse consolidado, digamos, jurídicamente, los colegas de Venezuela lanzaron el primer Congreso Internacional. Yo tuve la oportunidad de ser invitado como ponente en esas jornadas, como así se les llamó, jornadas de grafoscopia y documentoscopia. Hubo también una representación importante de Argentina y de otros países latinoamericanos. Pero hemos hecho congresos en Caracas, Barcelona, en Rosario, Argentina, en Ciudad de México, en Porto Alegre, Brasil, en Las Palmas de Gran Canarias, en Cuenca, Ecuador, aquí en Medellín, en mi ciudad, con los auspicios de la Universidad de Medellín, a la que le presto mis servicios. El último congreso, el anterior, el de la Universidad de Salamanca, en el que uno de los ponentes fue precisamente usted, Federico, con una muy interesante intervención en ese congreso. Muchísimas gracias. Año 2004, quería resaltar también, en la ciudad de Rosario, Argentina, también fue un congreso masivo. Es la primera vez que participaba en un congreso CIBDO y realmente ahí empecé a entender la energía que tenía esta sociedad, el pensamiento común de justamente querer transmitir, comunicar, difundir esta disciplina, y creo que lo han logrado satisfactoriamente, no tengo la menor duda. Entonces ahora sí, quería hablar un poquito del Congreso 11º con sede en el Instituto Universitario de la Policía Federal, dadas las particularidades que va a tener este Congreso, nunca antes realizado uno similar,
CIPDO no carga con un congreso de estas características. ¿Qué evaluación tiene respecto a esto, Luis Gonzalo? A ver, todos los congresos que nosotros hacemos bianualmente, cada 2 años, hemos sido muy cumplidos cada 2 años. A partir del año 2000 hemos venido celebrando con gran puntualidad nuestro congreso. Son congresos presenciales, asiste la gente viaja al país que sea y se ve un gran entusiasmo, y el congreso no solamente es un evento de interés académico muy grande, sino también de un compartir y de un colegaje que es muy, muy interesante. Es muy grato para uno encontrarse con amigos a quienes no ve desde hace 2 o más años y con quienes frecuentemente se está comunicando para compartir experiencias, para mostrar curiosidades, cosas que encuentra uno en la literatura, en publicaciones en periódicos, en revistas, etcétera, o casos interesantes que se nos presentan en la práctica, los compartimos nosotros los colegas. Y allí encontrarse uno a muchos colegas con quienes ha tratado, digamos, de un tema específico y a quien no conoce personalmente, pues es muy agradable ese compartir, y ese es uno de los, digamos, plus que tienen nuestros congresos internacionales. Pero este congreso tiene una característica, y es la de la virtualidad. Es el primer congreso que hacemos de forma virtual sincrónica. Virtual, producto de la pandemia. Debíamos haber hecho este congreso antes, era el año pasado, lo dimos a hacer. Ajá, el año pasado. Haberse realizado en octubre de 2020, pero por los conocidos problemas de la pandemia y las limitaciones de locomoción de la gente y toda esta cosa, pues fue imposible hacerlo. Y esperando que pasara la pandemia, y la pandemia no solo no pasaba, sino que aumentaba, empezaron a surgir herramientas como esta, que son pues un legado que nos deja la pandemia. Algo bueno nos debía dejar, y nos dejó la pandemia, pues estos sistemas de comunicación tan efectivos, tan valiosos, tan útiles y tan provechosos en el campo académico y profesional, ¿no? Entonces este congreso es el primero que realizamos en esta forma, y es un congreso en el que tuvimos un deseo especial, y es que hubiera caras nuevas, porque siempre es más o menos la misma gente los que figuran como expositores en los congresos. Entonces, en la Junta Directiva de CIPDO Internacional convinimos, ninguno de los miembros de la Junta Directiva va a ser ponente en estos congresos. Vamos a ceder nuestro sitio a personas nuevas, muy valiosas, seguramente más valiosas que nosotros mismos. Y yo me siento muy orgulloso de la nómina de personas que van a intervenir en este congreso. Es un congreso de gran altura intelectual, muy novedoso, revolucionario en algunos de sus aspectos, y que va a hacer un aporte realmente significativo para todos nosotros. Allí tenemos, por ejemplo, a Celso del Piquia, a quien hemos invitado en anteriores oportunidades y que no nos ha podido acompañar por razones de salud. Él, por ejemplo, en Medellín se iba a presentar en el año 2016 y por problemas de salud no pudo venir, pero ahora ya nos confirmó y va a estar con nosotros en el Congreso. También va a estar otro representante de CIPDO Brasil, que es Otto Enrique Rodríguez, un profesional muy conocido internacionalmente. De España viene Goyo Grábalos, viene Luis Bartolomé con el tema del dating y otras técnicas que han venido trabajando ellos para la datación de tintas, de manera que va a haber material muy interesante en este nuevo congreso. Sin duda, todos los que nombró, bueno, estamos hablando de que CIPDO siempre convoca profesionales, también profesionales nobles en el sentido de que nuevos profesionales que tienen mucho para comunicar y ofrecernos, pero también profesionales reconocidos internacionalmente, bien como nombró Otto Rodríguez, Rodríguez Grábalos, bueno, Celso del Piquia, Bartolomé Moro. Bueno, y en Argentina tenemos, y quería, ya que estamos sobre el tiempo cumplido, hablar un poquito de una de las disertantes, que es la licenciada Adriana Siliotto. Adriana Siliotto, conjuntamente con otros profesionales, yo estoy dentro de ese equipo, estamos trabajando en un trabajo, valga la redundancia, en una investigación sobre firmas hológrafas digitales. Y esta era la pregunta, ¿cómo ve las nuevas tecnologías y el abordaje del perito a las nuevas tecnologías?
Bueno, la firma autógrafa definitivamente tiende a desaparecer. Creímos durante mucho tiempo que iba a ser sustituida por la impresión digital o la impresión dactilar. No fue así, porque falsificar un dactilograma no es cosa del otro mundo, por un lado, y por otro lado es muy fácil obtener una huella dactilar de una persona que está embriagada, que está dormido o lo que sea, y estampar su huella dactilar en un documento para validar ese documento. De manera que la huella dactilar tiene muchísimos problemas equiparables de alguna manera a los que tiene la firma autógrafa. Pero ahora se está imponiendo por razones de practicidad la firma informática, llamémoslo así, el término no es exactamente apropiado, pero es una firma que se hace sobre una tableta digitalizadora, y esa firma capta las características, digamos, de esa firma y las convierte en un archivo digital. Y entonces eso se presentan los problemas de identificar esas firmas. Esta firma sí fue hecha por tal persona o no lo fue. En este momento tenemos el problema epistemológico. La disciplina encargada de identificar los escritos que se hagan en esta forma sobre tabletas electrónicas o similares es la misma disciplina que se aplica para identificar las firmas autógrafas, las firmas que se estampan sobre superficies de papel, plástico, etcétera, etcétera, con las que trabajamos nosotros. La respuesta parece ser negativa, es decir, es evidentemente una especialidad forense o una especialidad del conocimiento con aplicaciones, obviamente, en la esfera forense, pero que versa sobre un objeto diferente, porque una cosa es un grafismo autográfico y otra cosa muy diferente, un archivo informático, una firma captada electrónicamente, digámoslo así, y conservada en un disco duro o en una memoria USB o en un disco, etcétera. Es muy diferente ese objeto de estudio del objeto de estudio del manuscrito o del texto holográfico. Entonces el objeto es distinto, la metodología de estudio es totalmente diferente, y siendo eso así, si el objeto material de estudio y el objeto formal de estudio y el método aplicado para hacer la identificación es diferente sustancialmente diferente del que se aplica para las firmas y escritos autográficos, pues debe ser una especialidad diferente. Pero esto, de todas maneras, como es una disciplina tan nueva, todavía pues sigue siendo objeto de análisis y de profundizaciones. Pues yo pienso que es un área de saber hermana gemela, si se quiere, siamesa, si se quiere, de la documentología o documentoscopia, como se le llama, pero una disciplina epistemológicamente diferente. Sin duda. ¿Debe el perito en escrituras y documentos actual capacitarse en esta área? Yo sostengo que sí, que es indispensable, sea o no un área de saber diferente. Es muy importante que nosotros tengamos la mayor información posible sobre este tipo de grafismos, porque se nos está presentando continuamente esta problemática y tenemos que hacer frente a ella de la mejor manera posible. Sin duda. Bueno, para los que recién se engancharon con el programa, estamos hablando con el doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada, presidente de CIPDO Internacional. Y bueno, llegamos al final. Luis Gonzalo, estoy muy agradecido porque sé que usted es un hombre muy ocupado, y no solamente que es ocupado, sino que está justamente transitando el nacimiento de su nieto. Entonces sé que hizo un gran esfuerzo por poder cumplir con esta entrevista, tan linda entrevista, y por todo eso muchísimas gracias. A ustedes muy amables por la invitación.